Bienvenidos a este video en el cual vamos a ver cómo registrar un formulario de emergencia y por eso yo ya me encuentro aquí en el módulo médico. En este caso yo ingresé sesión con un NIF y contraseña de un personal médico de guardia, ya que este personal es el que se encarga de registrar este formulario de emergencia. Para lo cual nosotros como médicos de guardia tenemos habilitada la opción emergencias y si vamos a ingresar a ella vamos a poder ver los formularios que nosotros podemos llenar. Tenemos formularios de emergencia como tal y también los formularios de procedimientos médicos. Para este video nosotros vamos a enfocarnos en esta opción, ya que aquí vamos a poder llenar el correspondiente formulario. Para eso yo voy a ingresar aquí y cuando ingresemos vamos a poder ver un listado con todos los pacientes que están ingresando a la emergencia. En este caso podemos ver aquí este paciente que ingresó por emergencia y aquí podemos ver todos los detalles, ¿no? En este caso nosotros vamos a tomar este ejemplo ya que aquí también en el personal de enfermería ya hicieron algunos correspondientes registros, ya que como sabemos cuando se crea el formulario de caracterización y se confirma, se crean ambos formularios, tanto el de personal de guardia como el personal de enfermería, para que llenen los correspondientes y ya vienen con los datos cargados desde el formulario de caracterización. En este caso yo voy a elegir este para el ejemplo y este es el formulario que estamos viendo. Nosotros como médicos de guardia tenemos aquí varios botones donde también podemos hacer solicitudes de estudios, internación, ingreso a otros servicios como áreas críticas, angiografía, diferentes cosas que podemos hacer y solicitar. En este caso vamos a enfocarnos primeramente en llenar el formulario y como podemos ver aquí nos muestra primeramente que este paciente es institucional. En caso de que sea privado, aquí cambiaría el título para privado y nos muestran los datos que ya han sido llenados. En este caso, por ejemplo, la ficha de atención que ya fue llenada desde el formulario de enfermería y en el caso del cubículo también fue llenado desde ahí. Vemos que tenemos el tipo de procedimiento, que es una emergencia médica institucional. Esto ya lo traemos desde el formulario de caracterización. Nos trae también el tipo de paciente, la hoja de enfermería. Si queremos consultarla, podemos hacer clic aquí y ver la hoja correspondiente. También podemos hacer la solicitud del cambio de tipo de paciente si hemos identificado que este paciente no corresponde a institucional o viceversa. En ese caso, nosotros podemos seleccionar aquí y aquí nosotros imprimimos la solicitud para el cambio. En este caso, como este paciente es institucional, lo que va a hacer es solicitar el cambio a privado. Si fuera privado, lo que haría es dar la solicitud para institucional. Para eso nosotros imprimimos esta solicitud, la cual vamos a hacer más tarde, ya que primero vamos a llenar los datos que corresponden a este formulario. Esto lo vamos a dejar para el final para ver también cómo se va a hacer el correspondiente cambio. Seguidamente tenemos la sección datos del brazalete. En este caso, nosotros podemos ver en modo lectura la asignación que le dio el personal de enfermería para este paciente. En este caso, el brazalete fue de color naranja, que es de tipo de urgencia muy urgente. Y seguidamente tenemos los datos del paciente que ya los trae por defecto desde el formulario de caracterización. Aquí, tipo de sangre, nosotros podemos verlos en caso de que este paciente en una anterior ocasión se haya sacado análisis de sangre en la clínica, nosotros ya vamos a tener registrado el dato y se va a poder recuperar para mostrarlo aquí en este formulario. También tenemos el campo alergias, que este campo nosotros podemos ingresar datos correspondientes, pero también es importante saber que si este paciente en sus anteriores visitas ya tuvo alguna reacción alérgica, todo esto se va alimentando con el tiempo y también vamos a tener esa información aquí para verla y también para agregar alguna otra alergia que podamos encontrar en esta visita actual. También tenemos los datos de personal médico, que en este caso son los médicos y el personal de enfermería que están de turno.
Esto es posible ya que también el sistema tiene un módulo del rol de turnos para que puedan configurar estos turnos y también en cada registro nuevo se asigne al que está de turno. En este caso, el médico de turno es el doctor Freddy Armando Montaño y también tenemos la opción de ingresar un médico de guardia continuante. Esto podemos hacerlo cuando, estando en la emergencia el paciente, nosotros hemos terminado con nuestro turno y quien va a seguir atendiendo a este paciente va a ser el siguiente médico de guardia de turno y por eso aquí nosotros podríamos registrarlo para que se sepa que el iniciante de este formulario fue el médico de guardia, el doctor Freddy, y el siguiente sería el que nosotros pongamos, y así en la impresión también vamos a poder ver quién inició y quién fue el continuante de este formulario de este paciente que ingresó a la emergencia. También podemos ver la enfermera responsable de este formulario para este paciente y también podemos ver la enfermera continuante o auxiliar de enfermería si corresponde. Y como siguiente parte, nosotros ya tenemos aquí el inicio de este formulario con los datos médicos. Primeramente tenemos aquí una serie de pestañas que vamos a mencionar. Aquí tenemos la primera que es la información principal, donde tenemos para llenar los datos generales, no sé, la fecha que ya la trae por defecto, el motivo de la consulta, si es referido o no, tal vez viene de otra clínica o es referido por alguna persona, nosotros podemos poner aquí referido y por quién estamos y por quién está haciendo referencia a este paciente. Entonces, también tenemos aquí la sesión enfermedad actual, donde tenemos un campo abierto, tenemos signos vitales, antropometría, vamos a ir viendo a detalle en este momento, pero primeramente vamos a estar viendo un pantallazo de lo que se tiene en la información principal. También tenemos luego la pestaña estado mental, donde se van a registrar los correspondientes detalles del estado mental del paciente, si corresponde. También tenemos la pestaña de indicaciones médicas, la que nos permite hacer todas nuestras indicaciones. También tenemos la pestaña de consulta especialista, en la cual nosotros vamos a poder eh, hacer interconsultas a otros especialistas para que puedan revisar o valorar al paciente si es necesario. Y finalmente también tenemos la pestaña de receta médica, en la cual nosotros vamos a poder generar una receta médica para el paciente y cuando la hayamos generado vamos a poder también imprimirla en un documento PDF para otorgarle al paciente. Entonces, ya que vimos de manera general las pestañas y funcionalidades que tenemos, vamos a iniciar registrando la información principal, en la cual yo tengo aquí preparado un documento en el cual voy a ir registrando poco a poco toda esta información con datos reales que ya tenemos aquí accesibles. Primeramente, vamos a ingresar el motivo de la consulta. Aquí el motivo de la consulta ya tiene ciertas opciones ya creadas, porque lo que pasa con este campo es que cuando nosotros ingresamos algún motivo de consulta, algún síntoma, lo va a ir creando o lo va a ir, o se va a ir alimentando de este campo y estos son los que ya fueron creados por otros médicos o en otras ocasiones para la emergencia, ¿no? En este caso, aquí yo tengo el motivo de la consulta que es dificultad respiratoria. Y en este caso no lo vemos aquí como una opción, pero podemos darle a buscar más. Y aquí en la última opción sí tenemos esta opción porque ya fue registrado este síntoma en alguna otra ocasión y podemos seleccionarlo. Así también nosotros podemos crear nuevos síntomas en caso de que tengamos a un paciente con otro síntoma, lo ingresamos el síntoma y ya se crea y se alimenta este campo y nosotros podemos seguir usando todo lo que vayamos ingresando y todo lo que vayamos creando se va a poder ver desde aquí. Por ejemplo, si aquí yo ingresara algún síntoma, lo podemos crear. En este caso, yo lo voy a mantener con dificultad respiratoria porque es el único síntoma que en este ejemplo lo tenemos aquí. Y seguidamente vamos a continuar con lo siguiente. En este caso, este paciente no es referido, pero si lo fuera,
pudiéramos especificar aquí el motivo de la referencia y todo el detalle, ¿no? En este caso, lo voy a dejar aquí sin seleccionar. Seguidamente tenemos la enfermedad actual. En esta yo podría colocar toda esta parte, que es, bueno, el ejemplo que yo tengo aquí habilitado, pero también podemos hacer la funcionalidad de dictado por audio. Entonces aquí yo voy a hacer una demostración de cómo funcionaría este formulario dictado por audio. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar aquí en el micrófono que tenemos accesible aquí en este campo y aquí ya vemos que está marcado en rojo, por tanto todo lo que estoy hablando en este momento se está registrando y va a ser escrito aquí de manera automática. Como podemos ver, aquí está todo lo que fui hablando y cuando yo quiera terminar de dictar por audio voy a presionar en este botón rojo. Como podemos ver, todo lo que yo he mencionado para este ejemplo de demostración ha sido puesto aquí y se ha generado automáticamente la escritura a medida que nosotros íbamos dictando por audio. Esta es una opción de mucha utilidad ya que nos permite a nosotros facilitarnos este detalle de escribir y de esta manera lo dictamos y ya lo tenemos ahí, ¿no? Registrado. También podemos editar lo que ha sido dictado, ¿no? Tal vez hemos visto que algo no ha sido dictado correctamente o preferimos cambiar alguna parte del registro, lo podemos hacer. También podemos eliminarlo y todo eso, ¿no? Depende de ello como lo queramos utilizar. En este caso, para el ejemplo, ya que hemos demostrado cómo funciona el micrófono, yo voy a continuar con el ejemplo y voy a poner lo que se tenía en el documento. Seguidamente tenemos el campo de signos vitales, que este es un campo de tipo lectura, que nosotros vemos porque es de este campo el personal de enfermería se encarga de registrar y de tomar los signos vitales al paciente, ¿no? Y aquí podemos ver más de un signo, de una toma de signo vital, porque nosotros podríamos también indicar que se le vuelva a tomar el signo vital al paciente, ¿no? Entonces aquí vamos a poder ver la segunda toma, la tercera toma y así, según nosotros vayamos indicando cuántas veces le vayan a tomar en la emergencia, ¿no? Los signos vitales. Seguidamente tenemos el campo antropometría, en el cual ya nos trae por defecto los datos que fueron llenados en el formulario del personal de enfermería. Como lo vemos aquí, este paciente tiene un peso de 75 y una talla de 1,70. Aquí también podemos ver el índice de masa corporal del paciente, que ya se hace un cálculo en base al peso y talla. Seguidamente tenemos la sección examen físico en la cual nosotros vamos a registrar el examen físico general primeramente y también posteriormente el examen físico por sistemas. Primeramente vamos a registrar el general. En este caso, para el ejemplo, yo voy a poner esto y ya lo tengo aquí. Seguidamente vamos a ver que aquí tenemos una sección para ir registrando el examen físico por sistemas, en el cual la primera opción tenemos examen neurológico, seguidamente piel y faneras, cabeza-cuello, tórax, cardiopulmonar, abdomen, genitourinario y extremidades, perdón. Seguidamente también aquí tenemos el estado que está clínicamente normal. Sin embargo, aquí yo si encuentro alguna cosa que pueda describir. Entonces aquí yo lo puedo ingresar, puedo escribir manualmente o puedo dictar por audio, ya que también tengo aquí el micrófono habilitado. Si doy alguna observación, por ejemplo, aquí voy a poner observación para este ejemplo y voy al siguiente formulario. Aquí ya el estado cambia de clínicamente normal a observaciones. Eso quería demostrar en este ejemplo, pero también para esta parte tenemos datos que podemos llenar con este ejemplo del documento. En este caso, examen neurológico, vamos a dejarlo clínicamente normal. Piel y faneras clínicamente normal. Cabeza, cuello, vamos a poner mucosas húmedas y rosadas, orofaringe normal. Y aquí lo vamos a poner. Seguidamente, aquí ya lo cambió a observaciones. En tórax está clínicamente normal, en cardiopulmonar tenemos
esta descripción, por tanto aquí también la voy a poner. Estamos haciendo esto con datos reales porque posteriormente hay una opción para probar eh, generar consultas con inteligencia artificial y necesitamos tener datos reales para que se pueda alimentar la IA con estos datos correctamente. Entonces aquí abdomen, vamos a poner esa descripción de abdomen aquí. En genitourinario vamos a poner clínicamente normal y lo mismo en extremidades. Entonces ya hemos registrado esta parte del examen físico por sistemas con lo correspondiente. Seguidamente tenemos el campo diagnóstico, que es un campo que nosotros podemos poner según lo que estamos registrando y viendo del paciente, ¿no? Un diagnóstico como tal. Y también podemos generar aquí, podemos poner el diagnóstico sí, haciendo la búsqueda correspondiente y la búsqueda de en este caso, mm, podemos hacer la búsqueda aquí, que tenemos toda la lista del CIE correspondiente, del CIE 10, y aquí ya podemos ver todo el detalle y ver si alguno nos funciona. Podemos hacer la búsqueda por código, podemos hacer también la búsqueda por el título, por ejemplo, fiebre. Entonces aquí vamos a buscar y ya nos trae los correspondientes con fiebre y todo eso. Así podemos hacer las búsquedas y todo lo correspondiente, ¿no? Pero también podemos consultar a la IA para que podamos ver también cuál es su diagnóstico que nos otorga con todos los datos que tiene y se ha alimentado de este formulario, pero también de todos los datos que tiene de todo el transcurso de su historial clínico. Podemos también alimentarnos de todo eso. Eso es lo que hace la IA, alimentarse de todo el historial del paciente desde que ingresó por primera vez. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a detectar alguna cosa que tal vez no estamos viendo aquí, pero sí está registrada en sus anteriores en su anterior historial clínico. Entonces, todo esto nos sirve y es de utilidad para verlo en detalle. En este caso, nosotros vamos a hacer la consulta correspondiente a la IA. Para esto, nosotros podemos presionar aquí en este botoncito que este trae por defecto siempre este mensaje principal que dice: tú eres el médico especialista en emergencia que lo está atendiendo, genera el diagnóstico de este paciente basado en la clasificación CIE-10 y justifica el motivo del diagnóstico con la información que conoces de este paciente, porque recordemos que esta IA se va a alimentar de todo el historial desde que ingresó por primera vez el paciente. Adicionalmente, dame las indicaciones médicas para mejorar el estado de salud del paciente, medicación y cualquier otro tratamiento o indicación que veas necesario. Entonces aquí nosotros podemos generar la consulta a la IA. Entonces voy a aquí presionar en este botón y lo que va a hacer es iniciar la consulta, ¿no? Aquí vamos a esperar un momento. Y aquí vamos a ver luego lo que nos va a traer como respuesta la IA, ¿no? En este caso ya dio su respuesta. Vemos aquí en el campo diagnóstico IA que a la pregunta que nosotros hicimos, que es la que está bordeada, la respuesta de la IA es el diagnóstico según el CIE-10, que es neumonía no especificada. Y tenemos la justificación, aquí nos da el detalle basado en la información proporcionada. El paciente presenta un cuadro clínico compatible con neumonía, los síntomas descritos como dificultad respiratoria, cuadro gripal previo con accesos symptomas y malestar general, así como el hallazgo. Todo esto lo ha podido encontrar e identificar también este diagnóstico, ¿no? Y seguidamente también tenemos unas indicaciones médicas que podemos eh, tener como recomendaciones de la IA, ¿no? Aquí hospitalización para monitoreo y manejo adecuado, oxigenoterapia, según requerimientos del paciente para mantener una saturación de oxígeno adecuada, iniciar antibiótico-terapia empírica y todo lo demás, ¿no? Todo lo correspondiente. Así también, finalmente, también podemos tener el acceso al código y título de este diagnóstico CIE
Si gustamos, nosotros podemos copiar este diagnóstico mismo a lo que es nuestro diagnóstico, ¿no? Si nos aparece un diagnóstico correcto o tal vez parte de ello sí está correcto y nosotros lo copiamos y ya luego lo podemos editar en nuestro campo, es posible hacerlo. Para este caso, yo puedo copiar aquí dándole el botón copiar diagnóstico y si nos vamos aquí a nuestro campo del diagnóstico, que es el que nosotros vamos a llenar y el que también va a aparecer en la impresión, vemos que aquí ya se ha copiado en totalidad, ¿no? Si yo quiero lo voy a editar algunas partes que no vea convenientes y puedo dejarlo así. En este caso, el CIE nos ha recomendado este código, por tanto, aquí podemos buscar este código de acá, EJ189. Vamos a darle aquí en agregar línea. 189. Y aquí tenemos la opción neumonía no especificada. Entonces la seleccionamos o seleccionamos alguna que nos parezca acertada y ya tenemos nuestro registro de diagnóstico CIE. Podemos agregar otra línea, si en caso también vemos que también puede ser otro código y adjuntado a este, ¿no? Entonces también podemos agregar múltiples registros de CIE. Y con esto ya tenemos la primera parte de la consulta a la IA, ya tenemos nuestra primera parte de nuestra primera pestaña de información general con todos nuestros registros correspondientes. Si quisiéramos nosotros volver a preguntar a la IA alguna otra cuestión, podemos aquí poner otra consulta, por ejemplo, dame recomendaciones para el paciente. Y aquí voy a consultar nuevamente y aquí va a procesar toda nuestra consulta. Y como vemos aquí, ya nos ha generado la nueva respuesta a esta pregunta, dame recomendaciones del paciente. A continuación, tenemos también la respuesta que dice recomendaciones para el paciente con neumonía, reposo, hidratación, alimentación saludable, medicación, fisioterapia respiratoria, recomendaciones para evitar el tabaco, vacunación, medidas de higiene, seguimiento médico, atención a signos, a signos de alarma y todo lo correspondiente. Y así podemos hacer el uso de esta herramienta que es para consultar a la inteligencia artificial. Bien, ya tenemos llenado todo lo que corresponde a la información principal. Ahora vamos a estado mental. En el estado mental nosotros podemos seleccionar alguna de estas opciones si corresponde, si es que este paciente necesita tener registrado lo que es el nivel de coma de Glasgow, el estado mental en los problemas, accidente cerebrovascular. Para eso, todo esto, nosotros vamos a poder acceder a estos registros cuando seleccionemos en la correspondiente opción. En este caso, si yo selecciono registrar nivel de coma de Glasgow, tengo habilitada la opción de poder medir esta escala a partir de a partir de estos campos que tenemos aquí. En este caso, apertura ocular, tenemos aquí espontánea, al llamado, al dolor, ninguna. Respuesta verbal, orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos o incomprensibles o ninguna. Y así podemos ir seleccionando. Por defecto siempre nos trae el detalle de el puntaje que es 15 por defecto, es decir, una lesión cerebral leve, pero si nosotros vamos cambiando según las respuestas de este paciente o cómo se está comportando, entonces aquí vamos cambiando el puntaje y podemos cambiarlo así. Por ejemplo, aquí ya está en puntaje 11, que le va otorgando un puntaje según la selección. En este caso 19 y dice lesión cerebral moderada. En el caso de que, digamos, pongamos ninguna, en el peor de los casos, vemos que ya ha cambiado totalmente el puntaje y la interpretación también, la cual ahorita es una lesión cerebral grave, comúnmente asociado con coma.
y así podemos registrar estos datos si corresponden. En este caso, para el ejemplo de este paciente, yo no voy a necesitar registrar estos datos, por tanto voy a deseleccionar esta. Seguidamente también tenemos estado mental y problemas. Si nosotros necesitamos registrar estos datos, podemos habilitarlos aquí, en el cual podemos ingresar si tiene un comportamiento violento el paciente, podemos seleccionar aquí, o según la orientación, la percepción de la realidad, abstracción, habilidad para cálculos o praxis. Seguidamente también tenemos el campo ánimo, que lo podemos cambiar de normal, triste, con miedo, enfadado, contento y así. Y la memoria, el discernimiento, el vocabulario y el reconocimiento son campos que también podemos seleccionar. En este caso, para este ejemplo, yo no lo voy a seleccionar, por tanto, se va a quedar sin datos. Y también tenemos finalmente en la parte del estado mental el accidente cerebrovascular. En este caso, nosotros vamos a poder registrar el accidente cerebrovascular, en este caso a partir de la escala de Nis. Si seleccionamos el correspondiente campo, vamos a poder medir esta escala. Entonces, vamos a poder ir dando esta escala a partir de todas las respuestas del paciente, ¿no? Respuesta a preguntas simples, entonces si son ambas correctas, en caso de que le hayamos hecho dos preguntas, si es una correcta, entonces solo vamos a poner una, si fueron ambas incorrectas, y así vamos a ir midiendo la escala de Nis, que podemos ver aquí que ya tiene un puntaje que se está asignando según las respuestas que le vayamos dando nosotros, y también la interpretación correspondiente, en este caso que es un déficit menor. Y aquí vamos cambiando también. Por ejemplo, aquí una correcta, paciente anormal, y aquí ya va cambiando la interpretación como el puntaje. Y así también vamos a hacer con todos los campos, pero para este caso nosotros lo vamos a dejar en blanco